Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos que nos acompañan en esta tarde. Es para mí un privilegio poder continuar con esta hermosa serie que hemos iniciado. Hoy me toca a mí lo número 3, que habla acerca de mi conexión con Dios, ¿verdad? Así que preparando mi conexión con Dios, ese es el título de esta pequeña reflexión. Y para continuar con esta reflexión, quisiera introducirme con una historia que me conmovió mucho. Es una historia que me gustó y la quiero compartir con ustedes. Y nos habla acerca de una pequeña manada de elefantes negros. Y cuenta la historia que esta manada de elefantes negros tienen una característica muy especial, y es que estos animales crecen mucho. Entonces, aunque lo tenían en este espacio grande, sin embargo, pues los guardabosques se dieron cuenta que ya no los podían tener ahí porque estaban creciendo mucho. Entonces decidieron mover una manada de elefantes jóvenes a otro lugar más grande, y buscaron un lugar hermoso, con mucha comida, con arroyos, con mucha agua, y llevaron una manada de elefantes negros a ese lugar. Pero lo sorprendente de esto es que estos animalitos pues no sabían cómo comportarse, y empezaron a pelear entre ellos, empezaron a lastimarse entre ellos, y no solo eso, empezaron a destruir el área donde vivían, y empezaron incluso a arrancar los árboles de raíz. Y esto pues les llamó mucho la atención a los guardabosques. Entonces decidieron, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, dijo otro, vamos a consultar a un guardabosques anciano que ya está jubilado, y vamos a contarle y a ver qué nos recomienda. Fueron y hablaron con este guardabosques anciano ya jubilado, y él les dijo, vayan y traigan a un elefante viejo y llévenlo con estos elefantes jóvenes. Pues así lo hicieron, trajeron un elefante viejo, lo trajeron con esta manada de elefantes jóvenes y lo dejaron ahí. Dice que pronto empezaron a notar el cambio entre ellos. Ahora los miraban felices, los miraban disfrutando del nuevo lugar que ellos tenían allí. Y los guardabosques, lógico, pues fueron entonces para agradecerle al ancianito ya jubilado, y le dijeron, pues cuéntenos cuál fue el secreto. Entonces el guardabosques jubilado les dijo, estos elefantes jóvenes tenían que aprender cómo comportarse como un elefante negro. Así que eso fue lo que aprendieron del elefante mayor, del elefante viejo. Muy bien, entonces quisiera hacer una oración para que Dios nos dirija en el estudio de esta tarde. Señor Dios, usted como nuestro Padre, como nuestro Creador, necesita enseñarnos a nosotros las criaturas de cómo comportarnos en esta vida. Realmente hay muchos estragos, hay mucho sufrimiento, hay mucho desastre incluso en los hogares, en las familias, porque no sabemos cómo comportarnos como hijos de Dios. Y por eso en esta tarde, Señor, le pedimos que usted nos instruya, nos ilumine al estudiar este tema, que nosotros podamos aprender como criaturas de Dios, cómo debemos de vivir, cómo debemos de amar a Dios, cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Diríjanos, Señor, y enséñanos, porque se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, entonces, preparando mi conexión. Parte número 1, la relación entre la humanidad y Dios. Dice acá que la humanidad fue creada en conexión, y existen 5 afiliaciones entre Dios y la humanidad. Así que la número 1 es, la humanidad tiene un creador. De acuerdo a Génesis 1:27, dice que Dios creó al ser humano. Como criaturas, nuestra responsabilidad básica es adorar a Dios y adorarlo por quien es Él. Y número 2, adorarlo por lo que Él hace en nuestra vida. Así que esa es nuestra mayor responsabilidad. La pregunta clave es, ¿vivo como un adorador, como una criatura? Esa es la pregunta clave. Si yo realmente vivo como un adorador y vivo como una criatura de Dios que somos. Número 2, la humanidad tiene un modelo. De acuerdo a Génesis 1:27, la palabra de Dios dice que Dios creó al ser humano a imagen de Dios. El ser humano es la imagen y el representante de Dios.
No tenemos que imitar, ¿verdad? Ni tampoco tenemos que nosotros inventar nuestras propias formas. Lo único que tenemos es ser el verdadero reflejo de Dios aquí en la tierra. Normalmente estamos de acuerdo que el atributo básico de Dios es el amor. Todos estamos de acuerdo que Dios es amor, ¿verdad? Ese es el atributo básico de Dios. Entonces nosotros somos hechos de parte de Dios, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, la pregunta es, ¿cuán amorosos somos? ¿Cuán cariñosos somos con nuestro prójimo? Esa es la pregunta para reflexionar. Y número 3, la humanidad tiene un proveedor. La palabra de Dios dice, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento, de acuerdo a Génesis 1:29. Muy bien, así que tenemos un proveedor que es Dios. Muy bien, pues como ustedes se habrán dado cuenta en esta semana, en esta temática, lo que estamos hablando es de la mayordomía cristiana. Y normalmente cuando hablamos de mayordomía, tenemos la tendencia de pensar de que esto se trata de lo económico, del dinero. Pero entonces en el desarrollo de esta temática de la mayordomía cristiana nos damos cuenta que no solamente nos habla la mayordomía de lo económico, sino que la mayordomía abarca mucho más que eso. Nos habla del diario vivir, nos habla de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con nuestro prójimo. Los seres humanos fueron creados como seres dependientes. No hay lugar para el orgullo ni para la ansiedad. Sorprendentemente, los creyentes tienen la tendencia de dejar a Dios fuera de los detalles de su vida. Solo lo llamamos cuando el problema es grande o se ha hecho grande. Y esto, mis hermanos, es algo muy mal. Porque entonces realmente estamos tomando a Dios como si fuera un bombero, que solamente llaman al bombero cuando hay un incendio, y una vez que viene el bombero apaga el incendio, pues otra vez se olvida del bombero. Y con Dios no podemos hacer eso. Debemos de recordar de que Dios está allí todos los días para ayudarnos y que nosotros lo necesitamos en cada momento en nuestro diario vivir. Número 4, la humanidad tiene un amo. Vamos a aprender cómo nosotros debemos de vivir con este amo que tenemos, que se llama Dios. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. De acuerdo a Génesis 1:28. Los seres humanos fueron diseñados para ser los siervos de Dios y llamados a seguir sus instrucciones. Sin embargo, tenemos la inclinación de funcionar de forma opuesta. No queremos recibir órdenes de nadie, ni siquiera de Dios. Las leyes divinas son rechazadas o modificadas para adaptarse a nuestras preferencias. Y esto, lógicamente, está muy mal. Y esa es la primera razón por la que hay tantos desórdenes, tantos abusos en las familias, en los hogares. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer las leyes de Dios, no queremos someternos a las leyes de Dios, no queremos recibir órdenes de nadie. Y qué tristeza es esto, mis hermanos, que aún dentro del pueblo cristiano hay personas que dicen: a mí nadie me puede dar órdenes, ni siquiera mi Señor. Y yo he escuchado esos comentarios y me da tristeza porque no nos habla de una persona humilde. Y como hijos de Dios tenemos que ser humildes para que pueda haber armonía entre nosotros. Y la número 5 nos habla que la humanidad tiene un compañero. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque
había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Aquí quisiera meditar poquito en este texto, de que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque he escuchado a muchos cristianos que dicen todos los días son iguales y todos los días podemos adorar a Dios. Y de alguna manera es cierto de que todos los días son iguales porque sale el sol a la misma hora, se mete en el mismo lugar, sale en el mismo lugar, tiene el mismo horario y todo eso, sí, todos los días son iguales. Pero no todos los días son santos, porque la palabra de Dios nos dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en ese día había terminado la creación. Así que eso lo encuentras ahí en Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Los seres humanos son seres sociales. Fuimos creados en conexión, en afiliación y en diseño, para priorizar las relaciones con Dios y con los demás. En nuestra sociedad caracterizada por el consumismo, no es raro que la meta de tener, adquirir y poseer tenga la prioridad por sobre las relaciones. El progreso y el avance suelen ser medios en términos de la actividad. Sin embargo, es una lamentable realidad que la humanidad esté luchando en su conexión con Dios y con los demás. Esto ha comenzado con la entrada del pecado, lo que fue una interrupción de la relación. Como primera consecuencia, Adán y Eva se escondieron de Dios y se ocuparon de señalarse con el dedo, y la armoniosa relación de la equitativa pareja fue afectada. Qué tristeza que desde la entrada del pecado, la relación con Dios, la relación entre nosotros fue afectada. Pero gracias a Dios de que Dios no nos dejó allí en esa situación, en medio del pecado, y nos dijo, como ya pecaron, se apartaron de mí, ahora allí los dejo a su suerte. Normalmente esa es la tendencia del ser humano, pero gracias a Dios que tenemos un Dios que nos ama, que se preocupa por nosotros, y Él decidió traer solución a ese problema. Así que ahora vamos a entrar a la parte número 2 que nos habla acerca de la reconstrucción de la conectividad. El Evangelio según Lucas cuenta la historia de un hombre poseído por los demonios. Esto lo encuentras en San Lucas capítulo 8, versículo 26 al 38. Y leemos acerca de su condición inicial. En el versículo 27 vas a encontrar que nos habla la palabra de Dios, que al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, así que es un hombre que andaba desnudo. Tampoco vivía en una casa, sino que él vivía en los sepulcros. Así que imagínense ustedes la condición de este hombre. No solamente estaba desnudo, sino que él vivía en los sepulcros. ¿Quiénes son los que habitan en los sepulcros? Solamente la gente muerta son los que habitan ahí. Sin embargo, este hombre, ahí es donde él vivía. Esto era causa de una severa crisis de identidad. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Y él respondió, me llamo Legión, ya que habían entrado en él muchos demonios. Eso está en el versículo 30. Estaba confundido incluso acerca de su identidad básica, que es su nombre. Este hombre sufría de una alteración de conexión consigo mismo y con Dios y con los demás. Cuando uno se considera legión, es natural vivir en tumbas, es normal desarrollar un patrón destructivo y convertirse en una criatura aterradora para otros. ¿Quién pensamos ser afecta nuestra forma en la que vivimos y actuamos
y nos relacionamos con otros. Por eso existe ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que tiene mucho que ver esto que dice acá, que quienes pensamos ser afecta la forma en la que vivimos, actuamos y nos relacionamos con los demás. El encuentro de Jesús con este hombre de Gadara no quedó sin efecto. Jesús lo ayudó a salir de la confusión y restauró su conectividad. Alabado sea el nombre de Dios. Un resultado inmediato de este encuentro con Jesús se describe en el versículo 35. El hombre ahora estaba sentado a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Es una señal de una relación restaurada entre un desposeído y su Creador. Ahora él reconoce la soberanía de Jesús. Esta postura también evoca la idea de adoración. La reconstrucción de su conexión vertical estaba en progreso. Alabado sea el nombre de Dios. Por varios años el hombre había deambulado sin ropa, pero ahora en el versículo 35 presenta al hombre transformado vestido. Esto habla sobre el nuevo respeto que tenía por sí mismo. Este es un prerequisito para que él se conectara positivamente con los demás. ¿Dónde fue a comprar ropa? En el desierto. Bueno, tú y yo sabemos la respuesta. En el desierto no podía comprar ropa, sin embargo sabemos quién es su proveedor. Cristo Jesús fue su proveedor de allí en adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Anteriormente el hombre poseído no había podido entablar ninguna relación normal, ni con lo divino, ni con otras personas. Siempre estaba en lugares solitarios y en las tumbas, en condiciones de interacciones. Ahora quería permanecer en la compañía de Jesús. Y Lucas cuenta acerca de este hombre que lo miró en una ciudad. Pero San Marcos va más allá todavía. Y el apóstol San Marcos nos cuenta de que él lo miró por 10 ciudades. Alabado sea el nombre de Dios. Así que miramos que realmente este hombre fue totalmente restaurado. Y lo miraron por más de 10 ciudades, ¿verdad? Compartiendo lo que el Señor había hecho en su vida. Ahora, cuando recibía una orden, una misión por parte de Jesús, ¿cómo respondía? Esa es la pregunta. Y leemos en Lucas 8:39, vuelve a tu casa y cuenta a todos lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó y demostró la actitud de un siervo a las órdenes de su amo. Jesús no pudo quedarse por más tiempo en ese territorio. Fue obligado a irse, pero su representante quedaba allí. No Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Andrés, sino el hombre que había estado poseído. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que irse de ese lugar? Bueno, si tú lees la historia y lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta que los dueños de los cerdos quedaron muy molestos cuando Jesús hizo este tremendo milagro. Porque dice que los dueños de estos animales, que eran como 2,000 cerdos que cuidaban estos trabajadores, cuando Jesús hizo el milagro a este endemoniado, dice la Biblia que los demonios le dijeron a Jesús, no nos mandes al abismo, sino permitimos que vayamos y nos metamos en esta manada de cerdos. Así que Jesús les dijo, vayan. Los demonios siempre les gusta habitar en algo o en alguien. No les gusta estar en el abismo que Dios preparó para ellos.
Cuando tú lees el Apocalipsis capítulo 9 te das cuenta que hay un abismo que fue destinado para estos demonios. Sin embargo, ahora miramos a estos demonios acá metiéndose en el ser humano. Por eso cuando Jesús le preguntó a este hombre, ¿cómo te llamas? Él dijo, me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en ellos. Así que, pues, corrieron a Jesús, le dijeron que no lo querían en ese territorio y Jesús se tuvo que ir de allá, porque era una pérdida para esta gente, ya que todos esos 2000 cerdos que tenía, pues todos se fueron al despeñadero, murieron y por eso despidieron a Jesús de allá. Pero lo importante acá es que Jesús en su sabiduría había hecho el gran milagro de sacar estos demonios de este hombre endemoniado, y ahora que Jesús no pudo continuar en ese lugar, Jesús dejó allí a su nuevo representante para que fuera y contara las grandes cosas que Dios hace en el ser humano. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la sierva del Señor, y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el poder de Cristo siendo transformadas. Alabado sea el nombre de Dios. Esto lo encuentras en el Deseado de todas las gentes, página 309. El hombre que había estado poseído ahora les agradaba y les daba valor a las vidas de las personas a su alrededor. En contraste a la anterior conexión negativa y destructiva, ahora podía establecer una conexión con propósito con Dios y con los demás. Alabado sea el nombre de Dios. Este encuentro es un testimonio de que Cristo y en Cristo pulimos nuestras habilidades de relación y mejoramos la relación con nosotros mismos y con nuestro exterior. El apóstol Pablo claramente habla acerca de la salvación y la misión en términos de conectividad. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Alabado sea el nombre de Dios. Esto, mis hermanos, es maravilloso. Porque el que toma la iniciativa no es el ser humano, no eres tú ni soy yo, sino que Dios mismo tomó la iniciativa de reconciliar a la humanidad. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y muy importante, dice que no tomándoles a los hombres en cuenta los pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Así que hay esperanza para ti, hermano, amigo que me escuchas. Si tú eres una persona que toda tu vida has vivido y te has deleitado en el pecado, hay esperanza para ti. Porque si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y ahora nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, así que tenemos la responsabilidad también a ti, hermano cristiano que me escuches, que nosotros no le pongamos etiqueta a nadie de que tú eres un pecador, un miserable y que por lo tanto no mereces la salvación. Todos nosotros tenemos acceso a la salvación en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Eso lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Allí nos habla acerca de la importancia, ¿verdad?, de tomar nosotros esta responsabilidad, que dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos nosotros trabajando en eso? ¿En reconciliar a aquellos que andan alejados, a aquellos que viven en pecado? ¿Estamos realmente nosotros haciendo algo por el Señor? Acuérdate que el Señor también ya no pudo estar acá con nosotros. Él dijo que tenía que volver para con el Padre. Así que Él está allá intercediendo por ti y por mí. Pero mientras que Él está intercediendo allá por ti y por mí, tenemos la responsabilidad
de nosotros también contar a los demás las grandes cosas que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí. Vamos a concluir, y para concluir quisiera leer esto para meditar, para reflexionar en lo que estamos haciendo. Dice que es esencial hacer una pausa para evaluar la calidad de las relaciones que tenemos con Dios y con los demás. Así que es muy importante que hagamos una pausa y que evaluemos y valoremos si realmente estamos viviendo en esa armonía que Dios quiere que vivamos con Dios y con los demás. Otra pregunta, ¿estamos satisfechos con nuestras relaciones? Esa es otra pregunta para reflexionar, si realmente tú y yo estamos satisfechos con las relaciones que tenemos con Dios y con los demás. Otra pregunta, ¿los demás están satisfechos? ¿Están los demás satisfechos con nosotros también? ¿De cómo estamos conectados con ellos? Otra pregunta para reflexionar. La reconstrucción de la conectividad que ocurrió con el hombre poseído puede ser también la nuestra. Aquí yo quisiera referirme a un amigo muy especial que sé que en su momento también va a estar escuchando este tema, y es para ti, apreciado Palomo, ya que así te decimos a ti, Palomo, porque te apreciamos mucho. Y quiero decirte, Palomo, que si Dios no le tomó en cuenta al ser humano sus pecados, y Él mandó a Jesucristo para que por medio de Cristo nosotros pudiéramos regresar al Padre, quiero decirte que hay esperanza para ti. Así que Dios te está llamando, y Dios lo que quiere es que tú también vivas en armonía con tu Dios y vivas en armonía con tu prójimo, con tus familiares también. Así que ojalá que Dios también llegue a tu corazón y tú también puedas restablecer esta relación con tu Dios y con los seres amados que te rodean. El punto de inflexión dice, el punto de inflexión en su experiencia de vida está capturado en las siguientes palabras: a los pies de Jesús. Por eso miramos que este hombre que había sido poseído, finalmente lo mirábamos sentado a los pies de Jesús. Que sea esta nuestra experiencia cada día, que todos los días elijamos ir primeramente a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Así que acá terminamos. Quisiera invitarte a hacer una oración para terminar y cerrar con esta reflexión. Bendito Dios, queremos agradecerle por el amor que nos tiene, porque a pesar de que pecamos y la primera pareja se escondió de usted a causa del pecado, y desde allí en adelante toda la humanidad huye de su presencia por vivir en pecado. Pero Padre, qué hermoso es saber que usted no le toma en cuenta al ser humano sus pecados, sino que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo en sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos valorar este gran sacrificio que Cristo hizo en favor de nosotros, y que todos nosotros podamos volver al Padre, podamos reconciliarnos con Él y podamos vivir en armonía con nuestro prójimo. Bendíganos, Señor, y diríjanos cada momento de nuestra vida. Es el favor que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ricas bendiciones.